hay una alerta esta mañana, una luz grande que enciende la Superintendencia Financiera, que descubrió vacíos en la reforma pensional recién aprobada en el Congreso, está en estudio en la Corte Constitucional. Personas que ya cumplieron la edad de pensión, que estaban en fondos privados, tendrían que presentar una demanda para acceder a la pensión. Ya cumplieron las semanas de pensión. Así es. Pero ahora tendrían que demandar, lo cual va a generar una cascada de demandas que Néstor, va... Es que Néstor y Ricardo, esta reforma pensional, digamos, el grueso del articulado, la mayoría de los artículos empiezan a aplicarse en julio del próximo año, pero ya hay un artículo que empezó a implementarse y que permite una ventana de tiempo para trasladarse de régimen pensional. Durante 2 años, personas con menos de 10 años de la pensión, que hoy, por ejemplo, bajo menos de 10 actuales, años de la pensión. Exactamente, hoy bajo el régimen actual no se pueden trasladar ya, están bloqueados. Esta reforma pensional les permite a esas personas con menos de 10 años de la pensión poderse cambiar, ya sea de Colpensiones a los privados o de los privados a Colpensiones. Y lo que encontró el superintendente financiero es que, listo, para esas personas está bien, pero ¿qué pasa con los que ya cumplieron la pensión y no se pueden cambiar? Y por eso dice que quedan unos vacíos y que inclusive es algo discriminatorio con esas personas que ya están en edad de pensión y que no se pueden trasladar porque esa ventana pensional no aplica para ellos. Esa es una interpretación, la del doctor Ferrari, absurda a mi modo de ver. Me preocupa que también la hizo el doctor Iván Jaramillo, que es un buen abogado, el viceministro de Trabajo. Imagínese, Néstor, que la ley dice que a los que les falten menos de 10 años para pensionarse se pueden pasar de un sistema a otro dentro de los próximos 2 años. Y entonces ellos interpretan que al que ya no le falte ningún año, porque ya pasó de 62 si es hombre o 57 si es mujer, no cabe dentro de la hipótesis pues yo entendería, de la ley. Yo entendería lo mismo que esa usted. Esa es una interpretación increíble. Yo entendería lo mismo que usted, pero es la interpretación que está el gobierno y automáticamente usted sabe eso lo que significa, ¿no? Gente que ya llegó a los 57 en el caso de mujeres, 62 en el caso de los hombres, diciendo miércoles, ¿qué hago? Y entonces los obligan a iniciar un proceso judicial, Néstor, que era el que se estaba adelantando. Yo he contado aquí varias veces que nosotros llevamos decenas de esos procesos buscando ese traslado por falta de información, y se suponía que esos procesos iban a terminar. No, pues es que en teoría la reforma pensional iba a arreglar la demanditis que hay en Colombia. Y resulta que no, que al contrario, ahora con más veras las personas que tengan mujeres más de 57, hombres más de 62, que están afiliados a un fondo privado y quieren pasarse a Colpensiones porque su tasa de retorno, como se llama técnicamente, el valor de la pensión que le van a reconocer, es bastante mayor. Entonces a esas personas les van a someter a un proceso judicial de 3 o 4 años. Con la cosa increíble, Néstor, que en los procesos judiciales... Mire, Néstor, déjeme decir esto, en los procesos judiciales que se están adelantando después de la aprobación de la ley, primero Colpensiones se sigue oponiendo al traslado, lo cual es increíble porque el presidente de Colpensiones hizo meter este artículo en la ley. Pero segundo, los abogados de los fondos privados están interponiendo recursos de casación, es decir, que estaban llevando el asunto hasta la Corte Suprema de Justicia, con lo cual el proceso se alarga de 2 años a 5. ¿Para qué lo llevan a la Corte, Héctor? Yo no logro entender, Néstor, porque ellos se siguen oponiendo al traslado, siempre se oponían con unas razones respetables y tal. Para que la plata se quede en los fondos privados, supongo. Pero sí, pero es increíble porque la propia ley iba a facilitar este asunto y los abogados, tanto de Colpensiones como de los fondos privados, siguen interponiendo hay en la reforma pensional todo tipo de recursos en esos procesos. Un articulito que se llama la ventana pensional, que era para evitar esto, para evitar que pasara lo que está pasando. Ventana pensional, que es la manera de salirse, de pasarse de un régimen a otro. Pero supuestamente esto no se puede dirimir vía el decreto reglamentario, vía reglamentación. No, pues es que eso es lo que está diciendo el superintendente, que descubrieron el problema. Solo un dato adicional que tiene que ver con otro asunto de la reforma pensional, y es que ayer el gobierno reconoció que no tiene la plata para el bono pensional. El doctor Jaime Duzán, ayer presidente de Colpensiones, en el evento en el que estaba el doctor Ferrari,
Digo que no saben de dónde van a sacar los 5 billones de pesos que van a tener que pagar desde el próximo 1 de julio del año entrante. A los fondos. Que está desfinanciada. Lo que se había dicho siempre quienes en la no discusión. alcanzan a pensionarse y que son las personas que van a recibir su bono pensional, Néstor. El subsidio, ese es el... Se los habían advertido todos los partidos políticos. Lo dijeron contra mucho viento y marea el gobierno lo saca en la adelante. discusión en el Congreso. Y después de que sacan adelante la reforma se dan cuenta de que no tienen la plata para responder por el bono pensional. Y usted adivine quién va a pagar las consecuencias, como generaron la expectativa. Imagínese usted. Y dijeron, el gobierno Imagínese que le usted va... en lo que estamos. Con eso han hecho todas las marchas, con eso han llevado... ¿Se acuerda claro, que la última dijeron... Ese ha sido Las marchas de las canas, el ¿no? combustible político del presidente Petro ha sido este. Ojalá. Y hoy ojalá, dicen que no tienen con qué responderles. Ojalá Sí, esto como no se una vaya a reunión quedar, en el barrio. Aurelio, que esto no se vaya a quedar en un gran conejo, ¿no? Acuérdese, la propaganda creo que es en una especie de casa en el barrio Las Cruces con un anciano. El presidente Petro. El presidente Claro. Petro hizo una locución con un adulto mayor. Pero es que usted recuerda, Néstor, que se dijo cuál es la disponibilidad fiscal que hay para esto. ¿Cuál es la disponibilidad fiscal que hay para entregar ese bono solidario a aquellos? Entre otras cosas, tampoco es mucho en cuanto le corresponde a cada cual. Estamos hablando de 223,000 pesos mensuales hoy, y súmale con la inflación, ¿qué queda eso en 240,000 mensuales para el año entrante? Multiplicado por 2,5 millones de personas, 6 y pico de billones, no tienen con qué pagar eso. Se despiporraron otra vez. Se nos despiporraron las cifras. Felipe, quiero saludar, si me permite, Aurelio. Pero ¿qué es lo que nos sorprende? A ver, de esta noticia que estamos Felipe, hablando, de la que estamos hablando. Sí sorprende. ¿Qué es lo que nos sorprende de la Felipe, improvisación del desastre? Felipe, sí sorprende que el director de Colpensiones, después de todo, de hacer marchas, de sacar viejos a las calles, de decir la marcha de las canas, de prometer que va a subir o que iban a triplicar lo que era un subsidio que venía funcionando bien, que iban a pagarle a cada uno de los viejos que no tenía derecho a pensión, y bienvenida a la idea, 200 y pico de mil pesos mensuales. No hay plata, todo el mundo decía, está perfecto, pero dígame de dónde va a sacar la plata. Y hoy, después de aprobada la reforma, no solo dicen, eso, que Ricardo, no están los recursos. No, Felipe, y que sí no sorprende. entre en vigencia en julio. Todo el mundo decía, está muy cerquitica, todavía no la empiecen a implementar. Demos un marco más, un placito más. Además, por la implementación tecnológica, Néstor, eso es muy importante. Hay muchas dudas sobre de aquí a julio esté todo preparado tecnológicamente para que Colpensiones tenga más de 20 millones de Felipe, afiliados. sí sorprende porque usted al final de cuentas tiene confianza en que haya un mínimo de eficiencia, que haya algo de gerencia, Néstor, que no que ha demostrado este improvisen. gobierno es ineficiencia en todo lo que hace. Felipe, yo todavía tengo alguna expectativa porque hay funcionarios allá en Colpensiones, no sé si el actual director, pero hay funcionarios que en teoría están allá en los mandos medios, que también dependen de ellos estas decisiones. Andrés Velasco es el presidente de los fondos de pensiones. Doctor Velasco, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a todos. Doctor Velasco, para ir por partes, ¿qué es lo que está pasando con la gente que ya llegó, 57 años las mujeres, 62 en el caso de los hombres, y que ahora tienen que demandar para lograr la pensión? Entonces, Néstor, mire, la ventana de oportunidad de traslado es una oportunidad que abre la ley 2381 para aquellas personas, y dice la ley, que estén a menos de 10 años de pensión, de edad de pensión, puedan trasladarse. Algo que, como decía Víctor hace un minuto, en la emisora, pues estaba prohibido bajo la ley 100. Entonces, ¿qué pasa? Que con la ley quedó en el texto que se aprobó con esas palabras, a menos de 10 años, no era claro en la ley, pues, qué pasaba con las personas que ya tienen edad de pensión, mujeres de 57 o más y hombres con 62 o más, que tuvieran las semanas suficientes para estar en la transición, pero que quisieran trasladarse. Estábamos esperando que la reglamentación precisara el estatus para esas personas y que se habilitara su traslado, pero la reglamentación que salió hace algunos días pues simplemente replicó la ley, y pues eso motivó, obviamente, este tema ha estado en la preocupación de todos los actores del sistema, y motivó, por supuesto, el comentario del profesor Ferrari ayer,
que también pues tuvo respuesta, digamos, es aceptado por el Ministerio de Trabajo y es una preocupación porque, como ustedes dicen, pues nos vamos a llenar de demandas. Pero, a ver, doctor Velasco, primero, si se pueden pasar quienes están en esos últimos 10 años de su vida laboral, antes de los 62 y antes de los 57, ¿cierto? Se pueden pasar sin necesidad de demandar. Eso fue lo que hizo la ventana pensional de la reforma pensional, la ventana de traslado. ¿Por qué no habría de poderse pasar una persona que ya llegó a la edad de pensión? Eso nos preguntamos todos, Néstor. La motivación de la ley era para precisamente solucionar esa clase de problemas. El articulado que finalmente fue aprobado, que fue el de Senado plenaria, quedó así. El articulado que fue discutido en el tercer debate en séptima de Cámara tenía un texto que resolvía el problema, pero pues ese no fue tenido en cuenta por el Congreso de la República al final y pues no quedó incluido dentro de la posibilidad que las personas que ya tienen edad... ¿Esa interpretación a usted le parece correcta? Pues Néstor, nos parece a todos que es digamos que no tiene mucho sentido, pero en la lectura exegética de la ley, como dicen los abogados, el decreto reglamentario no presentó mayor claridad y entonces pues los operadores del sistema que somos nosotros... Disculpen que yo no entiendo una cosa. El decreto reglamentario lo hace el gobierno, ¿cierto? El decreto reglamentario lo hace el gobierno, correcto. Sí. Y sale el gobierno a decir que por cuenta del decreto reglamentario ¿estamos en el caos en el que estamos? O sea, el decreto el gobierno está denunciando la chambonada que hizo el gobierno. El decreto sí claramente no arregla el problema, no deja claro que se puedan trasladar y entonces las personas que tengan esa expectativa pues van a tener que demandar, como el mismo viceministro Jaramillo lo precisó ayer en el foro de Asofondos sobre este tema. ¿Usted sabe quién hizo la reglamentación? ¿Quién redactó ese decreto reglamentario? La reglamentación ha sido trabajada por el gobierno en pleno. El tema pensional tiene al menos 3 ministerios que son actores. Está, por supuesto, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y en algunos temas el Ministerio de Salud por la relación con la pila. En este decreto es firmado por los ministros de Hacienda y de Trabajo. Sí, y sale el viceministro de Trabajo y denuncia el decreto reglamentario nos quedó mal hecho. Él lo que dice es que la ley no permitía que el decreto fuera diferente. El decreto lo que hace es que replica la ley. No por eso, pero el decreto, ¿por qué no puede decir se va a aplicar a los que lleguen a la edad de pensión lo mismo que se aplicaba para quienes estaban en vísperas? Eso hubiera solucionado el problema, Néstor. Sí, pero no es tan difícil de hacer. Por eso. Pero eso no se puede subsanar, no se puede... A Morales se le está ocurriendo que no tiene ni idea del tema, se le ocurrió que un decreto podría aclarar una ley. ¿Eso es muy difícil? Lo que nos explicaba el ministerio cuando presentamos estos mismos comentarios es que la ley no les permitía a ellos extender el derecho a aquellas personas que estuvieran en edad de trabajar. Nosotros hicimos los mismos comentarios. A ver, yo sé lo que dicen los burócratas de turno, que el decreto no puede cambiar el sentido de la ley, ¿cierto? Pero lo que indica el sentido común es que se aplique a unos lo mismo que se le aplica a los otros. Eso no es cambiar la ley. Estamos de acuerdo. Nosotros yo sé que usted no es el responsable. Yo sé que usted no es el responsable. Un decreto desarrolla la ley, la implementa. No por eso, pero además es para aclarar. Yo creo que el llamado de atención interesante, Néstor, aquí es que un decreto se puede modificar con otro decreto, ¿no? Entonces, yo creo que el comentario importante y la llamada de atención que hace el superintendente es que en vez de llenarnos de demandas, ¿por qué no entendemos la ley de una forma más amplia y tratamos de solucionar este problema vía reglamentaria? Yo se lo voy a decir respetuosamente. Con otro decreto. Que arreglen el problema. Es que están en el gobierno para arreglar problemas, no para crearlos. Es correcto. yo sé que usted diría un viejo protagonista de una telenovela de los 80, interpreta mi silencio. Interpretamos el silencio. Pero doctor Velasco, lo que usted quiere decir es que esta chambonada viene un poquito de más atrás, es decir,
por no culminar los debates de la reforma pensional y devolverse y acoger un texto que había salido del Senado, También, ¿estamos ahora pues, en esta claro. situación? Efectivamente, el texto que se discutió y aprobó en el tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tenía un texto que ya solucionaba este problema, daba vía a que se interpretara que las personas con edad de pensión podían acceder a la oportunidad de traslado. Yo creo que este es digamos, uno de los temas que era importante solucionar, porque definitivamente las personas que tenían expectativas para poder de trasladarse, digamos, para acceder a una pensión mejor, pues terminaban demandando al sistema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Las personas piden la doble asesoría, es obligatorio dárselas, las personas revisan su historia laboral, toman una decisión de traslado, y al momento de hacer la solicitud de traslado se les niega, en este caso porque ya tienen la edad cumplida. Ahora, Doctor Velasco. Hay un pedacito que sí le toca a los fondos, a usted. ¿Por qué los abogados, me estaba diciendo aquí Riveros, que como usted sabe, conoce muy bien este tema, que los abogados de los fondos están llevando inclusive con recursos de casación a la Corte Suprema de Justicia para evitar que la gente se traslade de los fondos privados a Colpensiones? ¿Eso es cierto? Pues mire, la información que nosotros tenemos es que los que se están oponiendo son los abogados de los demandantes, no las administradoras de fondos de pensiones, a quien les asiste el deber de dar la doble asesoría y de procesar las solicitudes de traslado. Pero ¿cómo así que los abogados de los demandantes, ¿cuál y los sería la lógica si lo que quieren es ganar? Lo que quieren es salir de los fondos privados para Colpensiones? Lo que me dicen es que las demandas son porque la ley 797 restringió el traslado entre regímenes para quienes estén a menos de 10 años de edad de pensión. Ese era el evento antes de la reforma 2381 que quita esa restricción, y los jueces están utilizando el artículo 76 para terminar los procesos y ordenar a Colpensiones y a las AFPs a dar la doble asesoría y a Colpensiones a aceptar los traslados. Pero no tiene, entonces, doctor Velasco, no tendría sentido que la gente presente una demanda para irse de un fondo privado a Colpensiones y que después los abogados hagan lo contrario. Es decir, aquí evidentemente no hay interpretaciones. Eso no puede ser cierto. Cuando se va a casación es porque el juez ha ordenado algo más que el simple traslado de la persona, no porque las AFP se opongan al simple traslado. No, se va a casación porque los abogados de los fondos están interponiendo el recurso de casación en la Corte. Pero es porque el juez de alguna forma ordena algo que es más que el simple traslado. No, esos son casos en los que los jueces pues, están ordenando algo más que el simple traslado, no en los casos simples en los que solamente hay traslados. Néstor, esa es la información que nosotros tenemos. Pero péguenle una revisada, doctor Velasco, porque así como estoy diciendo, lo del gobierno me parece una chambonada. No quisiera pensar que hay una estrategia de los fondos para que a punta de recursos de casación, doctor Velasco, mantengan a la gente a la fuerza en los fondos privados de pensión en vez de dejarlos migrar a Colpensiones. De hecho, mire, Néstor, en el 80% de los casos, las personas que les conviene acogerse a la oportunidad de traslado, les conviene o quedarse en los fondos privados o pasarse a los fondos privados. Y le explico por qué. Porque el 80% de esas pensiones van a ser de un salario mínimo, y a las personas les conviene poder pensionarse con 3 años menos de cotizaciones. Entonces, pues eso, esa es la realidad, esos son los números. No, porque pero hay un 20% que no gana un salario mínimo. No estarían presentando las demandas, doctor Velasco. Claro, pero le repito, los datos que nosotros tenemos de los procesos que se van a casación es porque el juez ordena algo más que el simple traslado. No es solamente el tema del traslado. No, por eso, pero no llegan al recurso de casación por una interpretación del juez. No, llegan al recurso de casación porque el juez ordena algo más que el traslado, y en esos escenarios las AFPs tienen puntos que deben defender ante instancias superiores, pero no es por simplemente el traslado. ¿Y qué quiere decir que el juez ordena algo más que el traslado? No, son procesos específicos de los cuales no tengo información para contestar, pero no es correcto decir que las AFPs pues se estén oponiendo a que la gente se traslade. Yo le entendería el argumento si los demandantes fueran todos de un salario mínimo.
Pero aquí hay gente de más de un salario mínimo que se quiere pasar legítimamente a Colpensiones y que debería tener el derecho y que lo trancan a punta de recursos. Sí, pero las AFP definitivamente no están en el plan de evitar traslados, todo lo contrario, estamos tratando de ayudar a los afiliados a que hagan su doble proceso y que exitosamente soliciten su traslado y lo hagan. No tenemos incentivos para buscar algo diferente. ¿Esos traslados los están haciendo con gastos o sin gastos administrativos? Sin ningún gasto administrativo, y esa es una de las cosas. De hecho, si usted revisa las administradoras de fondos de pensiones y Asofondos, ha puesto una campaña súper importante por muchos medios para educar a la gente, para que la gente se acerque y precisamente haga su doble asesoría sin ningún costo, sin necesidad de ningún intermediario, sin necesidad de abogados, ni por supuesto demandas, excepto pues en este caso de cuando se cumple la edad de pensión, que simplemente la ley pues no va a permitir que las personas perfeccionen sus traslados. Sí, los abogados de esas personas que ponen recursos de casación, y claramente si nos estamos refiriendo al 20% que gana más de un salario mínimo, les toca poner estos recursos, ¿es porque Colpensiones se opone y pone palos en la rueda? En muchos casos el proceso se complica porque los jueces exigen cosas más allá del traslado, que van en casos específicos. Esos son los procesos, digamos, que se complican y terminan en jueces de casación. Desde el punto de vista de los fondos de pensiones, la instrucción que da la ley y que nosotros seguimos y que tratamos de acompañar a nuestros afiliados hasta el último momento es que si la decisión que toman es trasladarse, pues que perfeccionen ese proceso. Sí, doctor Velasco, una pregunta final. ¿Ustedes saben algo de la notificación que hizo ayer en el foro de ustedes, de los fondos privados de pensiones, el doctor Dusan, el presidente de Colpensiones, de que no hay plata para el famoso bono pensional? No, eso no ocurrió dentro del auditorio. He oído, digamos, las noticias, pero no he podido saber exactamente qué fue lo que... Sí, fue una declaración que él da después del foro, ¿no? Lo cogen los periodistas. Sí, no, pero termina soltando, pues lo que yo creo que es la noticia, va a terminar siendo pues la noticia que va a golpear al gobierno, y es que no hay plata para el bono pensional. No sé a qué bono pensional se refiere exactamente, Néstor. Honestamente, estaba dentro del auditorio, en ese momento tengo que buscar las grabaciones. Lo dice porque a partir del próximo año cerca de 14 millones de colombianos hacen el paso, pero hay gente que no va a alcanzar a pensionarse, y él dice que en la medida en que no se apruebe la reforma laboral y no hay estabilidad en el empleo colombiano, estoy leyendo textual, y por consiguiente no hay cotizaciones, el riesgo es que aumente el número de colombianos que no pueden pensionarse y van por el bono pensional, que es de 225.000 pesos, recuérdelo, bajo el gobierno Petro. Y en tal escenario aseguró que se podría pasar de los 3 millones de adultos mayores que hoy requieren el subsidio a 5 millones de personas. El gobierno entonces expresa su preocupación frente a la indisponibilidad de recursos para pagar esos bonos pensionales de quienes no alcancen a jubilarse en caso de que se dé esa situación. Sí, cuando ya mencionan los 223.000 pesos o 225.000 pesos, se está refiriendo al pilar solidario. ¿Sí? Recordemos que la reforma tiene diversos pilares. Hay 2 pilares que son completamente presupuestales, que es el pilar solidario, ¿cierto? Que es cuando las personas están en pobreza o vulnerabilidad, ¿cierto? Y no alcanzan a completar las semanas, son elegibles para recibir los adultos mayores 223.000 pesos. Eso cuesta cerca de 5 billones de pesos. La referencia del doctor Dusan debió deberse a la programación de esos recursos en el presupuesto general de la Nación, porque es un programa totalmente presupuestal. Sí. Entonces, cuando se revise el presupuesto general de la Nación, no es claro, digamos, dónde están esos 5 billones de pesos que cuesta darles a sus adultos mayores el pilar solidario que estaba en la reforma pensional. Así que estas son novedades y no necesariamente buenas noticias alrededor del tema pensional en Colombia. Tema pensional, por el otro lado, que ha sido la bandera del señor presidente. Doctor Velasco es el representante, el presidente de los fondos de pensiones privados. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Un saludo a todos. Víctor, en consecuencia.